Bienvenidos al avance del capítulo 192 de la telenovela Tormenta de Pasiones. La policía acordonó el área, cubrieron el cuerpo de la joven mientras los agentes comenzaban a recolectar pruebas. Un oficial se acercó a Semilé y Arif y les pidió que lo acompañaran a la comisaría para rendir declaración como testigos. Entretanto, Ekrem seguía en su casa, sentado con el periódico en las manos. Aunque no lograba concentrarse en una sola línea, las palabras de Caroline retumbaban en su mente. Ella apareció nuevamente y le preguntó si podía hacer algo por él. Ekrem, todavía perturbado, quiso entender por qué afirmaba que Hakan estaba enamorado de ella, si en apariencia su relación era de abierta hospitalidad. Caroline respondió con una historia distinta. Aseguró que el día en que empujó a Hakan en la cocina fue porque él se le había acercado e intentado besarla. Ekrem quedó desconcertado. Le resultaba difícil creer que su propio hijo fuera capaz de algo así, pero tampoco encontraba razones inmediatas para desconfiar de Caroline. Ella aprovechó esa grieta en su certeza y continuó sembrando dudas. Sostuvo que el comportamiento de Hakan obedecía a que ellos no se habían casado y sugirió que si formalizaban su unión, él dejaría de verla como una mujer cualquiera. En la comisaría, Semilé y Arif relataron lo sucedido. Confirmaron que habían visto a Togrut disparar contra la joven y huir inmediatamente después. Sus declaraciones quedaron registradas como testimonio clave del asesinato. Al salir, Semilé se volvió hacia Arif y le preguntó qué creía que había llevado a Togrut a matar a su propia hija. Arif respondió con una hipótesis aún más perturbadora. Tal vez la niña no era hija de Togrut, sino suya. Recordó que su esposa estaba embarazada cuando fue torturada y que él había asumido que el bebé no había sobrevivido. Semilé le preguntó si realmente creía que Togrut podía llegar a tal extremo solo para atormentarlo. Arif con amargura respondió que tratándose de Togrut no se podía descartar nada. Ella, preocupada, quiso saber cómo se sentía. Arif confesó que era como estar en medio del mar, sin tierra a la vista, sin nada y sin un rumbo claro. Semilé le dijo que le habría gustado acompañarlo en ese momento. Él le restó importancia, afirmando que estaba acostumbrado a la soledad y que iría a casa a descansar. Semilé lo observó alejarse y entrar en su vivienda. La carga que Arif llevaba encima era demasiado pesada y ella comprendía que no bastaban palabras para aliviarlo. La magnitud de su dolor la dejó inquieta, consciente de que no sabía cómo ayudarlo a salir de ese abismo. En la ciudad de Londres, Serac se mostraba inusualmente animada antes de que su padre se marchara. Le pidió que bailara para ella una vez más. Hakan aceptó sin resistencia, se levantó, comenzó a cantar y a moverse con exageración deliberada, arrancándole risas sinceras. Serac disfrutaba cada segundo. Esa ligereza era precisamente lo que necesitaba después de todo lo vivido. En medio de ese ambiente distendido apareció Bahar en silla de ruedas. Sigia la acompañaba, ayudándola a desplazarse. A pesar de su fragilidad física, Bahar se acercó con su natural calidez hasta donde estaba Serac y comenzó a interactuar con ella, sumándose al momento de juego. La escena transmitía una sensación de alivio compartido. La intervención del médico interrumpió ese instante. Les indicó que por recomendación clínica debían permanecer en el hospital hasta completar la recuperación. Bahar manifestó su deseo de regresar a Estambul como antes. El doctor respondió que evaluaría la manera de coordinar su traslado para que pudiera continuar allí el tratamiento bajo supervisión médica adecuada. Horas más tarde, Semilé regresó a casa con evidente preocupación. Hasefe notó de inmediato que algo no estaba bien y le preguntó qué ocurría. Semilé, sin querer exteriorizar la carga que llevaba, respondió que no pasaba nada. En ese momento apareció Mete, quien también percibió la atención y se dirigió a su madre con inquietud. Ella volvió a insistir en que se encontraba bien. El teléfono interrumpió la conversación. Semilé atendió y reconoció la voz de Soner. Él le informó que en 2 semanas tendría todo listo para resolver el asunto de Osman y facilitar su salida del país. Semilé le agradeció profundamente el esfuerzo y colgó. Luego abrazó a Mete y a Hasefe con una tristeza contenida y les comunicó que Osman se iría dentro de 15 días. En el hospital, Sigia regresó a la habitación de Bahar con los boletos para viajar a Estambul. Ella los recibió y les agradeció el gesto. Sigia, observándola con atención, le preguntó sin tanta prisa si quería regresar por el deseo de correr a los brazos de Soner. Bahar no podía negar lo que sentía, pero exteriormente sostuvo que su única razón para volver era Deniz. Acto seguido le pidió que llamara a Soner para avisarle que al día siguiente estarían en Estambul. Sigia realizó la llamada, sin embargo quien respondió fue el asistente de Soner.
Al preguntar quién hablaba, Sigia explicó que él y Bahar regresarían a Estambul y que transmitiera el mensaje. La asistente aseguró que informaría a Soner, pero al colgar decidió que no le diría nada. A la mañana siguiente Arif despertó con una noticia que lo descolocó. La policía había detenido al supuesto asesino de Seher, pero no era Togrut, era otro hombre. Sin perder tiempo fue a la comisaría acompañado de Semile. Exigió explicaciones al oficial de turno. Ellos habían declarado con claridad quién disparó porque habían arrestado a otra persona. Arif reiteró que Togrut era el verdadero culpable, pero el ambiente ya estaba contaminado por la manipulación. Mientras tanto, Bahar llegaba a la casa de Soner. La empleada la recibió con afecto. Bahar preguntó por Denis y por los demás. Le informaron que Soner y su asistente habían llevado a Denis al teatro y que Suleiman había salido a hacer compras. La tristeza se dibujó en su rostro. Parecía que nadie esperaba su llegada. Lo que ignoraba era que la asistente había decidido no avisar a nadie de su regreso. Horas después, en el negocio, Semile le preguntó a Arif qué les esperaba ahora. Él respondió con amargura que Togrut no se detendría, que seguiría atormentándolo. Justo entonces sonó el teléfono. Era Togrut. Sin rodeos le dejó claro que no podría derrotarlo y que continuaría acosándolo como venganza por lo que, según él, Arif le había hecho a su padre. Arif quedó desconcertado. No solo era crueldad, era un plan sostenido. En la mansión, Soner regresó con Denis y la asistente. La empleada les informó que Bahar había vuelto. Denis corrió a su habitación y la abrazó con fuerza, diciéndole cuánto la había extrañado. Bahar la sostuvo con emoción contenida. Soner, con cierta molestia, preguntó por qué no le había avisado que regresaría. Bahar aseguró que sí habían llamado. Soner consultó con la empleada si habían recibido una llamada desde Londres la noche anterior. Ella respondió que no. En ese instante Bahar miró a Sigia con duda. Sigia intervino, restando importancia al asunto, señalando que lo relevante era que él se había quedado a su lado cuidándola. Soner le pidió que se retirara, pues Bahar necesitaba el descanso. Sigia advirtió que un médico acudiría a verla regularmente y que él también pasaría todos los días para supervisar su estado. Antes de irse, besó la mano de Bahar, marcando territorio con un gesto innecesariamente íntimo. Soner le preguntó a Bahar si deseaba algo de comer. Ella declinó. En ese momento la asistente tomó la mano de Soner con el pretexto de sugerir que dejaran descansar a Bahar. La intención era evidente, provocar celos. Soner soltó su mano con discreción y le dijo a Bahar que se alegraba de verla de regreso, sana y salva. Por otra parte, Semile caminaba hacia su casa, cuando Togrut apareció en su coche y le entregó un paquete de cartas. Según él, demostraban que sus sospechas sobre Arif eran ciertas. Semile, alterada, fue directamente a la casa de Arif. Él la dejó entrar. Al leer las cartas, Arif se quebró. Confirmaban que su esposa había dado a luz a su hija, una niña hermosa con 2 lunares en el hombro. Entonces recordó a la pequeña asesinada. Sí tenía esos lunares. Significaba que era su hija. Sin perder tiempo, fue a la morgue. Tras obtener el permiso, entró y buscó de inmediato los 2 lunares en el hombro del cuerpo. No estaban. Una chispa de esperanza se encendió. Tal vez su hija seguía viva. Al salir, compartió la noticia con Semile. Ella lo abrazó, aunque la duda persistía por qué Togrut dispararía a esa niña. En ese instante, un trabajador se acercó para disculparse. Había cometido un error. El cuerpo que le mostraron primero no era el correcto. Ahora le presentarían a la verdadera Seher. La anterior era Melek, su hermana. Arif volvió a entrar. Esta vez, al descubrir el hombro, vio los 2 lunares. Su expresión se transformó. La esperanza que segundos antes lo sostenía se derrumbó por completo. Al salir, explicó a Semile que lo había visto. Según entendía, ahora había tenido 2 hijas. Melek no tenía lunares. Seher sí. Intentando aliviarlo, Semile le pidió prudencia, sugiriendo que podía tratarse de una confusión. Pero Arif estaba convencido. Su esposa se llamaba Seher Melek. Había dado a cada niña uno de sus nombres. Semile lo abrazó con fuerza, consciente de que no había palabras suficientes para sostener ese dolor. A la distancia, dentro de su coche, Togrut observaba, satisfecho, veía cómo Arif perdía todo, paso a paso. Y su venganza avanzaba exactamente como la había planeado. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.